Estamos de regreso para darle la bienvenida en este espacio al doctor Pablo Alarcón. Él es constitucionalista, director de posgrado de Derecho de la UES. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Bueno, el caso Purga viene a revelar cómo ha sido tomada la justicia en la provincia del Guayas. El Consejo de la Judicatura dice que hay que declarar en emergencia a la Corte de esta provincia, pero ¿era esto ya un secreto a voces, doctor? Bueno, Liz, creo que esto que usted acaba de mencionar al final es lo más ejemplificativo de la crisis, de la verdadera crisis, la de fondo, y es esto del secreto a voces, ¿no? Qué difícil partir de un secreto a voces. Todos lo conocían de este paraderecho entendido como tarifarios para la administración de justicia en el Guayas. Pocos lo denunciaron y entonces esto se normalizó, como se normalizan muchas conductas en el ámbito privado y público. Por eso creo que esto es una nueva muestra del problema cultural de fondo que está atravesando el país y en particular el sistema de justicia. Pero siempre se ha hablado de la politización de la justicia, de la metida de mano, pero justamente ayer viendo Hora 25 escuchaba a Arturo Torres de Código Vidrio que decía, ahora hablamos de la narcopolítica en la justicia. ¿A dónde nos lleva eso? Claro, Liz, es que esto tiene un participante crítico dentro de este problema, porque claro, originalmente usualmente hablábamos sobre la interferencia de la política en la justicia, pero se ha sumado un tercer actor, y al parecer es el primero ahora, que son los grupos irregulares, los grupos narcotraficantes, que de algún modo están trabajando, y quiero ser muy claro con esto, con ciertos malos funcionarios dentro del sistema de justicia que han terminado generando situaciones como estas y que seguramente vamos a mirar muchas más en el futuro cercano, lamentablemente. Pero eso es lo preocupante. Desde la Asociación de Magistrados y Jueces emitieron un comunicado y decían, lo que estamos viendo hoy representa al 1% de los 2.000 funcionarios judiciales que podemos ser y es un mínimo porcentaje, pero eso es lo que hoy se sabe. ¿Usted cree que puede haber mucho más de lo que no se sepa? Bueno, Liz, es muy probable que tengamos más casos. Lastimosamente, y eso no solamente en el ámbito de justicia, sino en cualquier ámbito de la vida, cuando alguien comete un acto reñido con la moral, con la ética, aun cuando sea 1, 5, 10, termina comprometiendo a todo el grupo. Y eso genera desconfianza ciudadana. Eso es concretamente lo que está sucediendo hoy. Es probable que mañana tengamos muchos más casos, pero también es importante resaltar aquellos buenos servidores que sí hacen las cosas bien en el día a día. Creo que también hay que invertir un poco la balanza para mostrarle a la gente que también tenemos servidores públicos que obran conforme a derecho y que son transparentes en sus actuaciones. Pero hoy la función judicial y sobre todo lo que pasa en Guayas está en la mira de todos. ¿Hacia dónde apuntar? El Consejo de la Judicatura propone reformar el reglamento para la selección de jueces, por ejemplo, que ese sea como un primer paso para poder entrar en un proceso de depuración. De acuerdo con eso, pero sí me gustaría que distingamos dos cosas. A mí me parece que este es un problema cultural y no podemos dejar de darle esa importancia o esa característica. Hay un problema cultural de fondo. Todas las medidas justificables, por cierto, que necesitamos tomarlas a cortísimo plazo por la emergencia, por todo lo que está pasando en el Guayas y seguramente en otras provincias del país también, es importante sin duda, pero no podemos limitarnos a decir que quienes estamos involucrando a otros ámbitos para la lucha y tratar este problema cultural seamos personas que estamos generando meros discursos. Estos discursos, como lo suelen llamar algunos, son medulares y lo que queremos es trabajar paralelamente a estas medidas inmediatas y poder generar un cambio social, un cambio que tenga como participantes a la sociedad civil, ciertamente, a las judicaturas, al Consejo de la Judicatura y a todos los quienes estamos inmersos de algún modo en este ámbito. Pero ahí dividiéndola en dos, en las medidas al corto plazo, para ver ese cambio, quizás, como digo, de manera inmediata, porque ahora hay que reemplazar a los jueces que están siendo procesados, hay también un proceso, un concurso de jueces, que también genera un signo de interrogación. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles pudieran ser esos primeros pasos? Ya hemos visto lo que dice el Consejo de la Judicatura, el Contralor que dice que va a auditar los patrimonios. Son medidas importantes, esas auditorías de exámenes especiales son necesarios considerando lo que está pasando. Digo yo, no solamente en el Guayas, sería importante que esto esté atado a algo que nos hemos estado olvidando generalmente, y es que debe operar una evaluación por parte del Consejo de la Judicatura de todos los servidores judiciales, y no únicamente de jueces formalmente, sino también de quienes integran el aparato administrativo de la función judicial, que de alguna manera también están relacionados con estos problemas. Así que hay que hacer este proceso
de evaluación de manera inmediata. Hay que preocuparse en los reglamentos de selección también para reemplazos de aquellos jueces que, por ejemplo, en la Corte Provincial del Guayas, 9 de 15 están privados de la libertad, entonces hay que obrar inmediatamente con su reemplazo. Pero yo propongo, por ejemplo, que en el marco de estos reglamentos se tome en consideración la cultura de la legalidad como una política judicial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, tengamos en consideración elementos vinculados a la vida privada de quien trata o postula ser un juez en cualquier ámbito, sea de primer nivel, Corte Provincial o Corte Nacional de Justicia, para que verifiquemos cómo está actuando esa persona o cómo ha actuado esa persona en su vida diaria, para que tengamos esto claro. Es que no me parece que cualquiera pueda ser juez dentro de un sistema. Verificar esto dentro de los reglamentos, incorporar estos presupuestos me parece que son fundamentales si lo que queremos es de algún modo también trabajar paralelamente con estos parámetros que menciono. Pero antes de quizás llegar a concretar lo que puede ser una cultura de la legalidad que usted promueve, hay que ver también cómo llegamos a esto. ¿En qué momento la justicia se volvió también un punto vulnerable para ser captada por la política, para permitir esa injerencia y ahora incluso hablar de narcopolítica también vinculada con la función judicial? Liz, yo creo que el escenario daba para esto. Y no es la primera vez, como usted bien dice, ya hemos tenido escándalos de interferencias en la justicia hace muchísimos años en el Ecuador. Esto no es nuevo. Lo que sucede, claro, es que tenemos un nuevo integrante dentro de este problema, que es un integrante muy poderoso económicamente y con efectos políticos. Pero claramente esto no es algo de ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la situación, esta percepción de impunidad, el tratar de tomarse las cortes, ha estado permanentemente en la cultura jurídica ecuatoriana. Y que esto nos haga también abrir los ojos, Liz, porque claramente en medio de todo este caos, de esta situación crítica, no podemos permitir que nuevamente se asuma que por última ocasión, frente a la crisis, vamos otra vez a meterle la mano a la justicia. Hay que ser muy cautelosos con eso y por eso claro que hay que respetar todo lo que dicen las normas, independientemente del fin que todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar. Así que es un llamado también a tratar de luchar frente a la crisis con el Estado de Derecho, no bombardeando al Estado de Derecho. ¿Hay un Estado fallido hoy de derecho en el país? Yo me niego a decirlo, Liz. Yo lo he dicho en varias ocasiones y más allá de que podamos tener argumentos para sostener esa posición de un Estado fallido, me parece que si lo hacemos y continuamos con esa narrativa, lo único que vamos a lograr es el efecto contrario, es decir, que todos estos grupos irregulares que de alguna forma, ya lo hemos visto, están tratando de apoderarse del sistema, reemplazar a las autoridades legítimas, asuman que han ganado la batalla. Yo por eso creo que hay que reconocer que hay actitudes positivas por parte del Estado en la lucha contra la corrupción, que me parece es el origen del problema. Hay que evidenciar esto que se está haciendo bien, porque caso contrario invisibilizamos absolutamente todo. No hay Estado, entonces vamos a llegar a un nivel de anarquía sumamente peligroso y luego no nos quejemos entonces de la seguridad jurídica y todo lo que tratamos de levantar en este país. Hoy, como están configurados los procesos de selección de jueces, ¿apuntan a poder tener a las personas más probas en estos cargos? Liz, este es el punto que me refería de cultura de la legalidad. En el marco de la probidad, tenemos que hacer énfasis en esta cultura de la legalidad, tanto de quienes aspiran como de quienes evalúan a cada uno de estos aspirantes a ser jueces, porque no podrían los evaluadores tener un parámetro, un estándar menor de quienes nosotros estamos requiriendo para que puedan acceder a la máxima judicatura. Necesitamos que en la probidad, por ejemplo, tenga al menos la misma valoración que tiene el contar con títulos universitarios y múltiples títulos universitarios. Y es que no necesariamente, y esto es muy fuerte lo que voy a decir, no necesariamente el número de títulos acredita honestidad. Necesitamos profesionales convencidos y que sepan cuál es su rol dentro del sistema de justicia, que tengan en claro cuál va a ser su aporte a la democracia, que creo que nos estamos olvidando de factores tan importantes como estos. Pero es que hoy quizás lo que se evidencia, porque partimos del mal comportamiento de personas, que en este caso pues tienen un rol importante dentro de estas funciones, ausencia de valores, ausencia de principios, donde se ve más la ambición a lo mejor, que es lo que predomina. Y cuando se habla de cultura de la legalidad hay que regresar también a eso. Pero puede tomar su tiempo. Liz, puede tomar su tiempo, pero hagamos las cosas paralelamente, es decir, no tenemos por qué tomar las medidas inmediatas y solo pensar en los parches, porque finalmente eso termina siendo, obramos rápidamente porque el problema está encima, pero paralelamente tenemos que seguir trabajando en esto de la cultura de la legalidad, cultura ciudadana. Es que, insisto, Liz,
llamar a esto un discurso me parece insólito. Solo sería reconocer que el problema no es cultural, que es un problema mínimo y que puede ser tratado simplemente con placebos. Necesitamos paralelamente actuar. Eso no obsta a que, como lo estoy mencionando, podamos incorporar ya la cultura de la legalidad como una política judicial. Aprovechemos el escenario, el mal escenario, para construir esto, que es muy importante. Incluso la Corte Constitucional del Ecuador recientemente emitió una sentencia en la que advierte que esto no es un problema ya de normas. Tenemos normas y se siguen generando más normas dentro del sistema. El problema tiene que ver con una conducta ética de comportamiento y de respeto voluntario a las normas. Que una corte de cierre del sistema, de la máxima corte, se refiera a esto, creo que nos debería preocupar absolutamente a todos. Ha dispuesto capacitaciones al Consejo de la Judicatura a través de la Escuela de la Función Judicial y demás. Bueno, eso es importante, con la participación de los colegios de abogados y demás, pero hay que interiorizar estos valores dentro de los servidores judiciales y también de quienes hacen uso del sistema. Por eso es que yo me resisto a pensar que no tengamos que darle la prioridad también y la importancia a las facultades, de escuelas de derecho y a la academia en general. Tenemos que trabajar fuertemente en este ámbito. Y luego, a los buenos jueces hay que acompañarlos permanentemente, mostrar sus buenos resultados, también apoyarlos psicológicamente y preocuparnos por sus familias, para mirar cómo están adentro y luego no terminemos generando un problema al exterior. Es decir, así como mostramos lo negativo, lamentablemente, hay que mostrar también lo positivo. Esa es la mejor manera de que la gente advierta que sí puede confiar en el sistema de justicia. ¿Es factible, usted cree, en el corto plazo que se recupere esa confianza, hoy tan venida menos en esta función del Estado? Liz, yo creo que el problema de confianza no solamente es en la función judicial. Lastimosamente, esto es producto de la corrupción. La corrupción a todo nivel tiene como impacto directo destruir la confianza. Por eso se suele decir, es tan fácil destruir la confianza y tan difícil restaurarla. Claro, y es que si nosotros encontramos un estado de cosas como estas, que también se puede advertir en otras funciones del Estado, usualmente la gente lo que hace es sentir una defraudación. Y los jóvenes, con especial énfasis, ya no creen en el sistema. Qué preocupante el que se siga alentando esto. A mí me parece que precisamente por esto, si queremos recuperar la confianza, que no va a ser de un día para el otro, Liz, tenemos que seguir trabajando de manera mancomunada, de manera permanente, y evaluar esto que yo insisto tanto de la cultura de la legalidad en los jueces, no solamente para promoverlos y mantenerse en la función judicial como lo dice el artículo 170 de la Constitución. Esto debería ser periódico, es decir, incluso un servidor judicial, un juez, que cumplió con la cultura de la legalidad para ser juez, tiene que ser evaluado periódicamente desde el punto de vista de la probidad o cultura de la legalidad. Pero parece que cambiar las reglas del juego, porque hemos escuchado dentro de lo que vemos en el caso Purga decir, ya se había anticipado, ya se conocía, pero en ese camino a lo mejor no hubo las acciones debidas. Ese es el otro punto, Liz. Cuando yo vuelvo a hablar de cultura de la legalidad, también estoy haciendo énfasis en que cuando uno conoce actos de corrupción, tiene que denunciarlo, más allá de la obligación normativa, porque está incluso en el Código Orgánico Integral Penal. Pero hay que denunciarlo porque hay que condenar estas actitudes desde el punto de vista social. No puede ser, Liz, y eso llamo la atención a quienes nos están escuchando y mirando, no puede ser que normalicemos este tipo de cosas y que digamos, bueno, sí, hay un tarifario, hay un paraderecho, pero más bien me sumo a eso, asumo esa conducta irregular y dejo de respetar el verdadero derecho que tendría que respetar. Cuando yo hago eso, pasan estas cosas. Y entonces hay dos caminos. O enfrentamos el problema, tomamos en cuenta las medidas de cultura de la legalidad, las incorporamos en los instructivos, en los reglamentos, en estos procesos que está llevando el Consejo de la Judicatura. O la otra opción es que nos conformemos con seguir aplicando el paraderecho dentro del sistema jurídico ecuatoriano y seguir ahondando en estos problemas tan serios que están afectando a todo el Estado de Derecho y a la democracia en general. Y esto ha sido un punto de quiebre que debe llevar sin duda al cambio. Quiero agradecerle, doctor, que nos haya acompañado esta mañana con el análisis. Muchísimas gracias, Liz. Un gusto estar con ustedes. El gusto siempre es nuestro. Estamos ya concluyendo luego de esta entrevista con el doctor Pablo Alarcón. Milton. Liz, terminamos. Terminamos. Nos vemos contigo al mediodía, conmigo en la noche. Y ya vienen las noticias locales. Tengan buen día. Buenos días.